Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la ciudad de Rosario con un nuevo episodio de Juris al Paso, en la editorial Juris, y hoy nos acompaña una gran colega, la doctora Mariana Iglesias. Mariana es abogada en el ejercicio de la profesión, es esposa, es madre, es docente universitaria con mucho orgullo, es hija, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué ese amor en la docencia que lo transmitís y se nota por el derecho sucesorio, Mariana? ¿Por qué la especialidad? ¿Qué es lo que te atrapa? Mira, yo desde que me recibí ingresé como adscripta, como aspirante adscripta, que era el cargo, en la cátedra de Derecho Civil 6 en aquel momento, en la Facultad de Derecho de la UNR, y allí transité absolutamente todos los cargos, es decir, primero fui aspirante adscripta, después fui adscripta, después fui JTP, después adjunta y finalmente tuve el orgullo de que me designaran titular. Así que yo en este momento estoy en la cátedra que ya ahora se llama Derecho de las Sucesiones, ya no tenemos más el Derecho Civil 6 y soy titular. Y siempre me gustó porque me parece que es un derecho muy interesante, porque si bien a priori y durante mucho tiempo apareció como minimizado, ¿no? Como decir, ay, sos especialista en sucesiones, pero se necesita para hacer, digamos, el proceso sucesorio, y sin embargo es mucho más que eso, ¿no? Hay cantidades de cuestiones que tienen que ver con conflictos entre los herederos, con acciones sucesorias, y por supuesto desde hace algunos años, bastantes años atrás, de hecho hemos escrito entre los primeros artículos con el doctor Carlos Hernández el tema de la planificación sucesoria, ¿no? Sí. Que eso también tiene que ver. Pero siempre fue algo que me apasionó. Me parece que es un civil muy técnico, que genera desafíos y, bueno, a mí en lo personal me apasiona. Por supuesto, uno que ha compartido espacios con vos, sobre todo en el rol de alumno, la verdad que disfruta esos espacios y sobre todo la transmisión del conocimiento, ¿no? Y ahí tomo algo que planteaste, el tema de la planificación sucesoria y demás. ¿Vos considerás que hoy nos falta un poco de cultura de planificación sucesoria en esa materia? Como sociedad hablo, ¿no? Como familias, ¿cómo ves? Yo creo que en parte sí y en parte no. En primer lugar, creo que la sociedad tiene poco conocimiento de lo que es la planificación sucesoria, a la vez que el poco conocimiento que tiene queda reducido a la donación, ¿no? Bien. Entonces, como única figura. Como única figura, ¿no? Algo así como que parecería que yo voy a planificar mi sucesión exclusivamente y tomando para cualquier caso y cualquier situación que uno tenga, recurrir al instrumento de la donación. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que sería bueno que son temas que pudieran trasladarse más al medio para que la gente, digamos, de alguna manera tenga conocimiento, no solo en temas que tengan que ver con la planificación, sino también en el conocimiento de sus derechos, ¿no? Claro. Nosotros hoy nos encontramos con convivientes que todavía creen que cuando pasan 5 años tienen derechos hereditarios, digamos, la cónyuge supérstito, la cónyuge sobreviviente, que muchas veces no tiene en cuenta que tiene un derecho real de habitación gratuito y vitalicio. Es decir, yo creo que hace falta que uno, digamos, que nos podamos abrir más digamos, a la sociedad para que conozcan estos temas y además para que no se generen los conflictos en orden a esto de la sucesión notarial, ¿no? Como minimizando la cuestión cuando hay muchos derechos en juego, no solamente de los herederos, de terceros, de hijos extramatrimoniales, es decir, hay muchas cuestiones. Entonces a mí me parece que es muy importante que uno pudiera hacer ese trabajo más en lo social, ¿no? Sí, más fuera de... Mostrar también, Exacto. ¿no? Visibilizar. Exacto. Un colega la otra vez hablando en relación a las sucesiones decía, bueno, lo que pasa que entenderás que no es lindo hablar de la muerte. Y por ahí uno le dice, no es hablar de la muerte, sino de prever conflictos que quizás incluso al solucionarlos antes permite vivir los últimos años, una vida familiar tranquila y ordenada. Bueno, porque mira, quizás después, cuando uno, el deceso produce un desorden total, caos familiar que se estaba quizás oprimiendo hasta que suceda eso, ¿no?
¿Lo ves así? ¿Puede ser posible? Mira, yo completamente. Tanto es así que creo y tomo la palabra que vos estás planteando de prevención, ¿no? A mí me parece que la prevención es un punto central. Es decir, yo siempre digo que la prevención médica, hoy a nadie se le ocurriría no hacerse un chequeo. Sí, claro. Y sin embargo, todavía en el marco del derecho en general, me refiero, es como que cuesta prevenir, ¿no? Es como que parecería que la profesión se ejerce litigando. Sí. Y la profesión también se ejerce desde el punto de vista de la prevención. De hecho, en un libro que acabamos de sacar con Carlos, hablamos precisamente de esto que tiene que ver con la prevención, o mejor dicho, la planificación sobre la base de la prevención, y tomar esa planificación en sentido amplio y esa prevención en sentido estricto, no solamente para planificar la sucesión futura, digo, mira, ni siquiera te digo la propia sucesión, la sucesión futura, pero también prevenir conflictos en el marco del expediente sucesorio, ¿no? Es decir, realizar, no sé, si es posible, digamos, tiene que ser, por supuesto, mayores capaces, estar de acuerdo, ¿no? Pero cuando se dan las condiciones para poder realizar contratos, bueno, prevenir todo lo que pueda generarse en el marco, por ejemplo, de una partición. Sí, sí. Uno ve que la partición como que queda reducida a decir, bueno, son 5 departamentos, vos te tocan 2, vos te tocan 3. Sí. Bueno, pero estaban alquilados. Y si hacemos una sesión de exposición contractual, y si además vemos qué pasa si hay una deuda, quién se hace cargo, y qué pasa con los gastos para escriturar, para la transferencia, ¿no? Entonces a mí me parece que es importante que todo esto quede resolver temas de rendiciones de cuenta, ¿por qué no? En el acuerdo particionario. Sí, eso es crucial y se ve poco, ¿eh? En la práctica, incluso los mismos profesionales lo usamos poco, pero creo que también que la formación en sigo remarcando lo preventivo. Creo que lo preventivo, y más quizás en la sociedad en la que estamos, las épocas actuales que estamos, que ya vamos a meternos un poquito en eso también, hace que podamos trabajar esto de prever las situaciones. Y también a veces, y sobre todo en las empresas familiares que una vez lo ves, el mantenimiento y sostenimiento de la unidad económica y de la unidad familiar, digamos, ¿no? Con esos temas que no se hablan, no se tratan, si son 5 departamentos y 2 está Mariana en Boulevard Oroño y yo el que está en tal lugar. Entonces digo, esa cosa de hablarlo, y creo que el abogado tiene ese rol, ¿no? De facilitador, incluso de conversaciones difíciles, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene esta mirada. Y también, no sé si me gustaría saber cuál es en la práctica, que vos que ejercés la profesión diariamente, el uso de las figuras como testamento, fideicomiso, que son figuras que parece que están reservadas. Te digo, esto parece, por supuesto que es para que vos me desasnes en ese punto, de reservado a otras ramas del derecho, ¿no? Que uno en sucesiones fideicomiso, uno en sucesiones testamento. ¿Qué me puedes decir de eso? Yo lo que creo, y volviendo a esta idea de la prevención y de la planificación sucesoria, y a esto de que no existe un único instrumento de planificación sucesoria como es la donación, a mí me parece que hay que recurrir a muchos instrumentos de planificación sucesoria, pero atendiendo el caso concreto. Claro. Es decir, lo que no es posible es el copy-paste. Claro, una planificación sucesoria tiene que estar realizada a medida. ¿A medida de qué? Bueno, habrá que ver, digamos, los bienes que tienen, si están casados bajo el régimen de separación o bajo el régimen de comunidad, si hay hijos de diversos matrimonios, si hay, digamos, si se trata de una empresa o no se trata de una empresa, si hay hijos que participan en esa empresa. Y luego que sabemos y que detectamos y que tenemos en cuenta exactamente cuál es la situación, yo en lo personal lo que hago es delinear una estrategia, un objetivo. Bueno, planificar para qué. Y una vez que sé planificar para qué, busco el instrumento de planificación sucesoria. No va a ser lo mismo si tengo un heredero con discapacidad, así de repente el problema que yo tengo es que quiero proteger a mi pareja porque estoy en el marco de una unión convivencial en donde me voy a encontrar quizás más constreñido a la porción disponible.
Y también tener en cuenta que no solamente los instrumentos de planificación sucesoria son estos que vos planteás, el testamento que es propio de la sucesión y obviamente el fideicomiso que puede ser testamentario o contractual y ya ahí recurriendo a los contratos. También pensemos en los pactos, por ejemplo, en el marco de la unión convivencial. Claro. Los pactos en el marco de la unión convivencial también son instrumentos de planificación sucesoria. La mutación del régimen también puede resultar un instrumento de planificación sucesoria. Totalmente. Entonces me parece que es muy importante esto tenerlo en cuenta. Y respecto al tema de la unión convivencial, muchas veces dice, bueno, ¿cómo vas a recurrir al pacto de la unión convivencial y vas a dividir por mitades? Se vulnera la legítima. No se vulnera la legítima. Si lo que estamos dividiendo en el marco de ese pacto es precisamente los bienes que han sido obtenidos fruto del esfuerzo común, allí no hay ninguna liberalidad. Hay trabajo del otro conviviente que por X razón no tiene la titularidad de esos bienes. Y tampoco esto debe entenderse como un pacto sobre herencia futura, como muchos dicen. Te iba a decir, claro, decir, hay una corriente que dice, eso es un pacto sobre herencia futura. Sí. ¿Por qué? Y yo digo, no, ¿por qué un pacto sobre herencia futura? Vos tenés la norma que te dice que la unión convivencial entre una de las causales se extingue por muerte. Y luego tengo la posibilidad de realizar un pacto que lo que me está diciendo es que yo puedo pactar en relación a, en este caso concreto que estamos hablando, a los bienes, para el caso de que se extinga la unión convivencial. Entonces, ¿es un pacto sobre herencia futura? Bueno, discutámoslo, pero en su caso está permitido. Es un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido. ¿Y por qué? Porque me lo dice el 1010. El 1010 me está diciendo, están prohibidos los pactos sobre herencia futura, salvo el párrafo siguiente, que es el pacto de familia, o aquellas excepciones dispuestas expresamente por la ley. Está tranquilamente en cuadra. No hay que tenerle miedo. Es lo mismo que el fideicomiso contractual en el marco del heredero con discapacidad, sobre los roles de los sujetos del fideicomiso. No puede interpretarse de la misma manera que un fideicomiso contractual inmobiliario. No, totalmente. Porque está autorizado por la ley. Entonces me parece que tiene que uno tener en cuenta la figura, esto que digamos que también el doctor Hernández ha trabajado mucho y que lo trabajamos en este libro, que tiene que ver con la figura del contrato mixto. Es decir, estamos hablando de un fideicomiso contractual, sí, pero no es un fideicomiso contractual inmobiliario, es un fideicomiso contractual que tiene cantidades de elementos del derecho de las sucesiones, del derecho de las familias y por tanto es mixto, ¿no? Es un contrato mixto, tiene una lectura, una mirada verdaderamente distinta. No, y totalmente práctica también, ¿no? Totalmente práctica hoy también con la realidad social que estamos, digamos, donde se celebran contratos entre distintos países, gente que están viviendo en distintas localidades, provincia, demás, digo, qué importante tener referencias en estos temas, sobre todo en la práctica diaria, ¿no? Cuando nos toque esto. Ahí voy a retomar un poco al núcleo que es el derecho de las sucesiones. ¿Qué te parece a vos, qué opinión merece las reformas introducidas en el Código Civil y Comercial de la Nación? Consecuentemente después te voy a preguntar también sobre el Código Procesal Civil de la provincia, pero en relación, digo, a lo grueso de las sucesiones, ¿no? Estos pactos de herencia futura, el no incluir el Código Civil y Comercial de la Nación a lo que era la desheredación. ¿Qué opinión te merece en relación a que por ahí el derecho sucesorio parecía inmutable? ¿O parece inmutable? ¿Qué opinión te merece en relación a esto? Digamos, yo en líneas generales, comienzo hablando primero del Código Civil y Comercial, claro, que ya estamos cumpliendo los 10 años. Yo creo que el Código Civil y Comercial de la Nación, y no tengo duda de lo que digo, le cambió la vida a la gente. Esto es indudable. En todas las áreas. En especial en el derecho sucesorio, yo creo que tiene muchísimas cosas muy valiosas, probablemente con algunas puntualmente no coincido, pero en líneas generales a mí me ha parecido muy interesante la reforma. De hecho, digamos, podemos hablar de la partición. Yo siempre me gustó utilizar la palabra, uno tiene que hacer una partición creativa. Siempre me gustó esa palabra. ¿Y por qué me gusta la palabra de una partición creativa? Porque en realidad
yo creo en esas particiones, algo que bueno, a veces se recurre a eso porque hay menores de edad y demás. Yo no creo en esto de que hay 5 departamentos, somos 5 herederos y tenemos un quinto de cada departamento. Porque en rigor de verdad, esto lo único que hace es que nosotros una indivisión la convertimos en 5 indivisiones y pasamos de la indivisión hereditaria a 5 condominios. Entonces esto no es una partición creativa. Y los modos de partir proponen cantidad de alternativas para proteger a los herederos, para que el heredero que estaba viviendo en la casa pueda seguir viviendo en esa casa y recurrir a la atribución preferencial, para el caso de la atribución preferencial de la empresa, ¿no? Entonces aquel que participaba y no hubo una prevención por parte del causante, bueno, la ley le da herramientas en esta preocupación del derecho sucesorio porque la empresa continúe, para que los conflictos hereditarios no vayan en contra de la empresa, y en contra de los empleados, en contra de la sociedad. Entonces, a mí me parece que hay, o lo mismo la licitación, o la partición con saldo, ¿no? La partición con saldo, que durante años se discutió si el heredero podía poner dinero de su bolsillo para compensar las hijuelas de distinto valor, ¿no? Que antes no se podía y ahora expresamente lo tenemos. Entonces a mí me parece que es muy interesante la figura del heredero con discapacidad. Sí, total. El pacto de familia. El pacto de familia es un instrumento valiosísimo que fue tomado del derecho italiano y que precisamente hace 10 años, cuando fuimos un grupo a presentar el código, que estaba, digamos, la doctora Aida Kemmelmacher, había ido la doctora Herrera, la doctora Pellegrini, el doctor Hernández, la doctora Nicolau, éramos varios en Roma presentando. Fue un lujo poder hablar de estos temas y bueno, el pacto de familia está muy bien regulado, ¿no? Fíjate que nosotros podemos realizar un pacto de familia por instrumento privado, sí. sin requerir forma, ¿no? Entonces, esto a mí verdaderamente me parece que es muy bueno. Por supuesto que siempre hay cosas que uno mejoraría. Sí, esto claro. Desde ya. Yo, por ejemplo, claro. hablo del contrato de cesión de herencia, que quizás es un tema muy querido por mí porque es mi tesis doctoral. Pero, por ejemplo, yo hubiera optado porque también se pueda realizar la cesión de herencia dentro del marco del expediente, ¿no? En acta judicial, así como se puede hacer la renuncia. Sí, claro. Y eso me hubiera parecido que además agilizaba sobre todo la oponibilidad frente a terceros, ¿no? Bueno, eso es un tema que puede estar pendiente. No critico, pero sí he cambiado un poco mi forma de pensar en orden al derecho sucesorio del conviviente. Uh-huh. El derecho sucesorio del conviviente, yo voy a hablar de la regla. Sí, por y supuesto. Después voy a plantear qué es lo que pienso en orden a un fallo. Interesante, ni hablar. Yo soy partidaria que entre las bondades de nuestro Código Civil y Comercial, que yo creo que es un orgullo, digamos, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Nos miran internacionalmente por nuestro código, ¿no? Entonces, yo soy una convencida que es muy interesante que no tenga derecho hereditario el conviviente. ¿Y por qué pienso que está bien? Porque creo que precisamente en la diversidad es lo que a nosotros nos permite elegir, nos permite, digamos, precisamente ejercer nuestra voluntad. Entonces, verdaderamente hay gente que no quiere heredarse. Y verdaderamente hay gente, y uno lo ve en el estudio y en el ejercicio profesional, gente que, digamos, no quiere casarse por cuestiones económicas. Y eso está mal, no está mal. Es una decisión personal. Entonces a mí me parece que, sí estoy de acuerdo, por supuesto, con el piso mínimo de derechos. Esto, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Ahora, el derecho sucesorio es algo patrimonial. A mí me parece que está bien, por regla, que no tenga derechos hereditarios. Porque además no tiene derechos hereditarios derivados de la voluntad de la ley. Porque, digamos, si el conviviente realiza un testamento, tiene derechos hereditarios. Entonces, esto también es la otra cuestión que hay que dejarlo en claro. Ahora, hace poco hubo un fallo de la ciudad, era de Córdoba, no me acuerdo la ciudad exactamente, o sea, me viene una ciudad pero no estoy segura y no la digo, pero era de la provincia de Córdoba, en donde sucede lo siguiente: una persona, y digo el dato, ¿no? Abogado la persona,
estuvo muchísimo tiempo en el marco de una unión convivencial con su pareja. El señor se enferma, la pareja, digamos, además tenía la pareja, la obra social se la daba a su conviviente. Bueno, lo cierto que avanza la enfermedad y demás, y el señor fallece. Se presentan a heredar 4 sobrinos, de los cuales varios ni siquiera habían tenido ningún tipo de acercamiento, y hasta algunos ni siquiera fueron al velorio. Entonces, sobre esa base, presentaron una demanda en el marco de la socioafectividad como fuente de la vocación hereditaria, un tema que yo he escrito mucho, que creo que es limitado, pero que creo que hay un montón de casos que la socioafectividad puede ser fuente de la vocación hereditaria. Sí, sí, sí. Y no le hacen lugar a ese planteo. Luego no sé si apelaron o no. Pero entonces me quedé pensando y digo, bueno, una cosa es que no sea heredera forzosa, una cosa es que no tenga derechos, digamos, hereditarios, diríamos, de aquellos herederos que son más protegidos o privilegiados, si se quiere, en el marco del Código Civil y Comercial. Pero quizás sí pienso que pueda ser, digamos, un heredero que tenga, que no sea forzoso, para que no pasen en estos casos. Sí, o pasa también algunas cuestiones también de género, ¿no? Vinculada y atravesada con la materia sucesoria de personas que 25 o 30 años se dedicaron a una ama de casa, acompañaron a, bueno, en ese lugar también, ¿no? Que uno lo ha visto, que por qué no para pensarlo, y también evitar litigiosidades eternas, que creo que también la sociedad hoy demanda una prontitud, tanto de nosotros, creo que nos interpela, a los profesionales nos interpela constantemente, a lo que ejercemos la profesión, pero también a la magistratura. Creo que la magistratura también tiene que observar estas nuevas realidades, como vos estás bien marcando, y también dar un traje a medida. Y es tanto tener razón, que por eso también tenemos el artículo 1 del Código Civil claro, Comercial. Claro, es decir, no es por casualidad que el artículo dice los casos de este código, ¿no? Los casos. Y la interpretación y esta digamos, este hecho del artículo 3 de resolver de manera razonablemente fundada. Bien. No, pero fíjate también que en orden a lo que vos planteás, la importancia de la información. Sí, total. Porque mucha gente se encuentra en esa situación porque está desinformada, porque se confunde el régimen sucesorio con el régimen previsional. Sí, total. Sí, lo que total. Además también el régimen digamos, previsional también se da de patadas, porque te exigen 5 años para lo previsional, cuando el Código Civil y Comercial le otorga efectos jurídicos a la unión convivencial a los 2 años. Entonces, allí también hay un desajuste. Digo, pienso que el régimen previsional sí tiene que funcionar cumplidos los 2 años, porque no puede haber discordancia. ¿No? Esto me parece central. En cuanto a la normativa provincial, Mariana, ¿no? Al régimen que nos regula acá en la provincia, claramente es necesario hacer ajustes, ¿no? Claramente, y sobre todo con las nuevas realidades. Me permite hacerte una consulta en relación a las nuevas tecnologías, ¿no? Vos ves necesario, sobre todo los proyectos que están hoy en debate y los que se pueden llegar a debatir de una reforma profunda, por lo menos en el ámbito provincial, ¿no? Que uno lo ve más cercano. Las nuevas tecnologías, los nuevos tipos de contratos, la regularización, ¿no? La regularización de esto en términos procesales, y lo que afecta netamente a la herencia, ¿no? ¿Cómo ves vos la informatización y el impacto que ha tenido en el derecho sucesorio? Y después, bueno, me gustaría saber tu opinión en relación a la reglamentación de esto en el ámbito interno. A ver, la tecnología es algo que nos interpela, o sea, y además, digamos, o nos amigamos o quedamos fuera. Yo creo que eso es absolutamente, me parece que es indudable. Yo, digamos, no hay duda. Y de hecho, creo que en definitiva la pandemia, de hecho, y sin ir más lejos, la pandemia nos obligó a todos a la firma digital y a que todo se volviera digital. Yo en lo personal, a mí me encanta y a mí me gusta mucho el CIFE, porque yo por ahí que trabajo en otras jurisdicciones, lo veo mucho más complejo la plataforma en otras jurisdicciones. Por supuesto que es un cambio de paradigma, o sea, estamos, sobre todo los que ya somos más grandes, que tenemos ya más de 30 años de profesión, obviamente que a uno le costó pasar del expediente papel a tener el expediente digital. Pero, por ejemplo, a mí me parece bárbaro del CIFE esto que uno lo pueda ver, digamos, por fechas, o lo pueda descargar y uno pueda trabajar de esa manera.
Y por supuesto cerca, distancias, ¿no? Uno puede trabajar en cualquier lugar de la provincia sin necesidad. Antes teníamos que ir, que el comisionista te llevaba el expediente. Entonces a mí me parece que esto es muy, muy interesante. Lo mismo la oralidad, ¿no? Esto de que en el marco de una audiencia de oralidad que queda grabada y que después esto, por supuesto, también lo vea la cámara. Me parece que esto también ayuda y nos acerca mucho. O sea que la herencia digital, digamos, también podríamos hablar en esos términos, digamos, en el derecho sucesorio de lo digital y la herencia. Mira, la herencia digital también. Claramente. Ya estamos hablando de la herencia digital. Claramente. Pero la herencia digital, además, la podemos ver todavía con una profundidad mucho peor. Porque uno, cuando piensa en herencia digital, uno quizás se queda criptoactivos, wallets, recurrir digamos, a los software para los smart contracts de manera de resolver las cuestiones de planificación de criptoactivos y de toda esta cuestión, ¿no? Pero además también pensemos en otros temas, ¿no? Pensemos en el Instagram, en aquellas personas que tienen cantidades de seguidores en el Instagram, ¿no? Esos perfiles, en esta identidad, ¿no? Que es, digamos, que es digital y cómo funciona. Yo hice un estudio hace un tiempo en donde analicé las cláusulas contractuales que uno cuando abre una cuenta de Instagram o de Facebook, uno por supuesto acepto. Sí. Estamos celebrando un contrato. Sí, claro. La adhesión, que estamos celebrando un contrato. ¿Y qué es lo que pasa después? Se transmite ese contrato y uno se pone a ver y aparece el Digital Legacy, ¿no? Esto del albacea digital en algunas plataformas, en la limitación que tienen ese tipo de contratos, ¿no? Por ejemplo, un fallo muy famoso es un link case alemán en el cual una adolescente tiene un accidente en el metro, en el tren alemán, y muere. Entonces se inicia una acción de daños, los padres inician una acción de daños contra la compañía de trenes, y allí, en el marco de esa investigación, los padres quieren saber si era una idea suicida o si en realidad fue un accidente. Entonces para eso inician una acción judicial para que Facebook le vuelva la cuenta, la saque del estado conmemorativo para que los padres puedan ver si tenía conversaciones con personas. En primera instancia le hicieron lugar, Facebook apela y Facebook dice no, yo en primera instancia, digamos, pide una vía recursiva y en la primera instancia le dice, bueno, entregue usted la documentación. Entonces entrega como si fuera, no sé, 15.000 fotos, que era imposible poder ver la dinámica de la cuenta y entenderla. Entonces estos padres apelan y la Cámara, que le dice, mire, en realidad yo creo que está cubierta, está cumplida la orden judicial con estas fotos que le sacamos. Pero paralelamente Facebook, ¿qué hace? Saca que eso me pareció terrible, en un blog explica que muchas veces a nosotros nos puede parecer que si la persona fallece, todos tendrían que tener derecho al acceso a esa cuenta. Pero en realidad puede ocurrir que aquel que sacó, digamos, que abrió la cuenta, no quería que el resto supiera de su vida. Pero además Facebook tiene un compromiso con los terceros. Viene este problema, ¿no? Es decir, se transmite esa cuenta, es decir, porque estos padres tenían la clave, la contraseña y no podían acceder a la cuenta. Y entonces ahí entran otras cuestiones, es decir, es un contrato con mucha más complejidad, porque aquella persona que no aceptó como amigo, si se quiere, el que había abierto la cuenta de Facebook, ponía en riesgo los derechos de terceras personas. Exactamente. ¿Cuántos desafíos, Mariana? No. ¿Cuántos desafíos, por favor? Y sobre todo con las nuevas modificaciones, las nuevas tecnologías. Mariana, a nosotros nos gusta terminar con alguna sugerencia para el colega que le gustaría dedicarse al derecho sucesorio en esta época también, con estas conversaciones que estamos teniendo, que la verdad que son sumamente interesantes y prácticas, sobre todo para tener en cuenta nosotros al momento de ejercer la profesión. ¿Qué sugerencia nos das al colega que quiere dedicarse al derecho sucesorio en estos términos también, no? Yo creo que hay varias cuestiones que por lo menos a mí me han dado resultado. En primer lugar, formarse.
uno tiene que estudiar, tiene que capacitarse. El estudio y la capacitación permanente no terminan. Tiene que comprar libros, tiene que participar de cursos, tiene que estudiar, tiene que actualizarse. Esto me parece que como una primera cuestión. Un segundo tema, me parece que es muy importante poder darle al cliente una contención, ¿no? Y esa contención va de la mano con intentar negociaciones previas, evitar conflictos, tener la capacidad suficiente para, bueno, como se dice comúnmente, no echar leña al fuego, claro, ¿no? Claro. Y en tercer lugar, y esto viene de cómo ejercemos nosotros la profesión en el estudio, entender al derecho sucesorio no unidireccionalmente. El derecho sucesorio no es un compartimiento estanco. No. Cuando uno ejerce la profesión y tiene una especialidad, me parece que esto no quita que no estudiemos otras cosas. Sí. Porque el derecho sucesorio va a tener relación con las obligaciones y tengo que pactar una compensación por uso exclusivo, y va a tener relación con el derecho de las familias, y puede tener relación con el derecho penal, si eventualmente agrario, comercial, con agrario, con comercial. No hay duda. Entonces me parece que ese es el tercer consejo que me parece importante, ¿no? Sí especializarse, pero no cerrarse exclusivamente a la especialización. Gracias, Mariana. No, al contrario. Ha sido un enorme gusto para mí, y les agradezco mucho que me hayan invitado a participar de este espacio que me parece muy interesante. Gracias, la doctora Mariana Iglesia en Juris al Paso.